En el Evangelio solamente 2 veces se dice que Jesús lloró, ¿no? Una es en el capítulo 11 de San Juan, cuando llora por la muerte de su amigo Lázaro, hermano de Marta y María. Y la otra, la segunda, es cuando él ya está culminando su misión, ya ha fundado la Iglesia Católica, ya ha predicado su evangelio, es decir, ya ha predicado toda la doctrina acerca del evangelio, lo que él quería predicar, la doctrina moral, la doctrina dogmática, y lo único que le queda es consumar toda su labor muriendo en la cruz y resucitando, todo el misterio pascual. Entonces, él va hacia Jerusalén, desde Galilea, desde el norte hacia el sur, pero subiendo, porque son colinas, hasta la colina, hasta el monte Sión, y cuando llega a Jerusalén, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, versículo 41, dice, al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. Y le dijo a Jerusalén, si tú también conocieras en este día el mensaje de paz que te traigo yo. Y dice, lloro porque no has conocido el tiempo de tu visita. Llora sobre Jerusalén, que es su patria. Llora porque Jerusalén, es decir, su patria, Israel, Jerusalén es la capital, no conoció el tiempo de la visita de Dios, que se daba en Jesucristo. Él era la visita de Dios. No lo reconocieron y Jesús llora sobre su patria. ¿Por qué? Porque amaba a su patria. Y la expresión la patria de Jesús, así literalmente aparece en los evangelios varias veces. En griego, porque los originales griegos, los originales del evangelio están en griego, o sea, se escribió en griego, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y cuando hablan de la patria de Jesús, se dice patris, en griego patria se dice patris. El genitivo es patridos, nominativo patris, genitivo patrido, patris, patridos. Y por lo tanto, se habla, la palabra patria, en el Nuevo Testamento existe y se refiere a la patria de Jesús también. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Perfecto Dios y perfecto hombre. Esto no es solamente una doctrina de la Iglesia Católica, esto sirve para todos los cristianos, católicos o evangélicos. ¿Por qué? Porque está sentado en la Biblia. En Juan 1:1 se dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Se está hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, la palabra o el Hijo. Verbo, palabra o Hijo significan la misma persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Verbo es Dios, es un dato de la Escritura, no es una elaboración teológica de la Iglesia Católica, es un dato de la Escritura. El Verbo es Dios. Juan 1:1. Y en Juan 1:14 se dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, ese Verbo que es Dios, se hizo carne en griego sarx, en hebreo significa carne, es el nombre con que se designa al ser humano en su debilidad, en su mortalidad. Entonces, el griego de San Juan está calcado del hebreo de San Juan. Entonces, cuando dice que el Verbo se hizo carne, quiere decir que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre, asumió
una naturaleza humana completa, cuerpo y alma, alma y cuerpo, y la unió a la persona del Verbo, y ese es Jesucristo. Por eso yo les decía, esto que acabo de decir es muy importante, porque nos incumbe a todos los que nos llamamos cristianos, católicos o evangélicos. Es decir, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. Y dentro de la humanidad de Jesucristo, fíjense qué importante, esa humanidad unida a la persona del Verbo, dentro de esa humanidad está la patria. La patria ha sido asumida por Dios, porque Jesucristo es Dios y asume una patria, y su patria para él es amable y la ama, y le duele la patria, llora sobre su patria. La patria de Jesús es la patria de Abraham. La tierra de Jesús es la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham. Y todas las generaciones de su pueblo judío son las generaciones que él las conocía por una historia concreta, esas generaciones que estuvieron en Egipto como esclavos, esa generación que después fueron también exiliadas a Babilonia y que han vuelto. Jesús amaba su tierra y Jesús amaba a su gente. Es decir, Jesús amaba a su patria y llora sobre su patria. Y Jesús es Dios. Y por eso es que en esta reflexión que les acabo de hacer están escondidas un montón de verdades que tienen mucho que ver con el título de esta charla. Porque el título de esta charla es Nosotros como cristianos ante la política. Entonces, cristianos. Eso es lo que me pidieron a mí que hablara. En cuanto cristianos, es decir, en cuanto seguidores de Cristo. Y Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Por lo tanto, de esa unión de la naturaleza humana con el Verbo, se deducen muchísimas cosas. Y es que Dios no rechaza nada de lo verdaderamente humano. Todo lo verdaderamente humano ha sido asumido por Cristo, menos dos cosas: el error o la mentira y el pecado. Por lo tanto, Cristo exorciza lo que la naturaleza humana tiene de demoníaco, asume lo humano y lo eleva al rango de algo sobrenatural. Y dentro de esta asunción, esta unión de lo humano con lo divino, está la patria. Y San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando va a Atenas, y ahí habla en el Areópago, discute con el centro de la cultura del mundo en ese momento, ¿no? Grecia, y en un momento dado de su discurso dice que Dios fijó a cada nación las épocas de su historia y los confines de su territorio. Fijó a cada nación las épocas de su historia y los confines de su territorio. Por lo tanto, también en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, se habla como la nación, la tierra e incluso el territorio es una realidad teológica. Es una realidad que brota de Dios, porque es Dios el que fija el nacimiento de una patria, es Dios el que le fija a través de los acontecimientos históricos concretos, por supuesto, pero es Dios el que le fija el territorio también.
todos los términos griegos que se usan, que no lo voy a comentar ahora, pero que sí los he estudiado detalladamente en este versículo de Hechos 17:26, hablan de una cosa, de una delimitación concreta. Dios determina, delimita los tiempos de una nación y el territorio de una nación dado por Dios. De esta manera le estoy dando el fundamento bíblico de la patria y del territorio de la patria. Y acá hago un paréntesis, y es respecto a Malvinas. Porque Malvinas entra dentro de esta voluntad de Dios, que nos dio ese territorio. Por lo tanto, la defensa del territorio de Malvinas no se hace al modo en que defendemos un juguete o algo que nos gusta. La defensa de Malvinas es parte del territorio teológico entregado por Dios a nosotros. Por eso no hay nadie que tenga conciencia de la patria y que tenga conciencia de Dios que pueda sentirse exento de defender Malvinas o exento de procurar que Malvinas, la hermanita perdida, vuelva a integrarse al territorio nacional, porque ese territorio nacional es dado por Dios. Ese es el paréntesis que quería hacer. Y entonces, de esta manera, le estoy dando el fundamento bíblico de las patrias, pero ese fundamento bíblico de las patrias tiene que ser procesado por la teología. ¿Y qué dice la teología? La teología dice que Dios creó al hombre como un ser social, esencialmente social, no solamente convenientemente social en cuanto que le conviene o necesita ser social, no, esencialmente social. Y eso se ve en la creación del varón y la mujer. Al crear al hombre, varón y mujer, los crea de alguna manera incompletos para que se completen mutuamente. Y formando la familia, por eso decimos que la familia es una sociedad natural, porque nace de la naturaleza creada por Dios. Cuando decimos naturaleza, no hay que confundir, no decimos algo que es meramente humano. Decimos naturaleza, la naturaleza es divino porque es dada por Dios. Lo que decimos es que es el orden natural, creado por Dios. Pero Dios crea al hombre naturalmente sociable para la familia, y la familia es una sociedad natural que nadie nunca va a poder cambiar. Porque si la quiere cambiar, va a tener que vérsela contra la naturaleza, creada por Dios así, de ese modo. Aún antes a que Dios se revele y que haga conocer lo que Él piensa a través de la Biblia, a través de la iglesia, a través de los santos padres, etc. Y como consecuencia de esta sociabilidad del hombre, nace también la nación, la patria, que es una alianza de familias. Y por lo tanto, la patria, que ya vamos a explicar un poquito más ahora, la nación es algo que nace de la naturaleza humana del hombre. O sea que la patria es dada por Dios, como dije al principio, pero además la conjunción de los hombres de una nación es algo natural que necesariamente debe darse por la misma naturaleza social del hombre. San Juan Pablo II tiene un libro hermoso, no es una encíclica, es un libro que él escribió y se llama Memoria e Identidad. Y él dice esto en la página 88, dice: como sucede con la familia, también la nación y la patria siguen siendo realidades insustituibles. La doctrina social católica habla en este caso de sociedades naturales para indicar un vínculo particular tanto de la familia como de la nación
con la naturaleza del hombre, la cual tiene carácter social. Por lo tanto, la patria no es un club de fútbol que creamos porque nos gusta un color u otro. Es algo que nace de nuestra misma naturaleza humana. Y también dice Juan Pablo II en la página 91, dice, la doctrina social católica considera tanto la familia como la nación sociedades naturales y por tanto no como fruto de una simple convención. Nos ponemos de acuerdo un grupo, se forma una corporación, se forma esto, eso no es la patria. La patria nace por la misma naturaleza del hombre. Por eso, en la historia de la humanidad, dice Juan Pablo II, nada puede reemplazar a las patrias. Importantísimo, hoy otro paréntesis muy cortito referido a esto, y es que el globalismo que nos quieren imponer, borrando las patrias, es algo antinatural y contra la voluntad de Dios. La afirmación de la identidad nacional como patria es algo querido por Dios, es algo que viene de Dios. No es solamente porque yo ame el estilo de ser argentino, no es solamente porque yo ame ciertas cosas que pueda haber en Argentina, la amo porque Dios me la ha dado como voluntad de Dios y es una realidad teológica y tengo que defenderla porque es Dios el que la ha dado. Y Juan Pablo II en esa misma, en ese mismo libro hace una distinción muy importante que, y acá ya nos vamos adentrando un poquito más a explicar lo que es la patria, porque él dice, la patria en sentido amplio implica tres cosas. En primer lugar, la patria en sentido estricto. La patria en sentido estricto es una realidad que está relacionada con la etimología de la palabra patria, que significa, que viene de patres, que significa padres. Patria es la tierra de nuestros padres. Y hace referencia sobre todo a un patrimonio recibido, del cual nosotros somos deudores, porque sin ese patrimonio jamás podríamos realizar nuestra perfección como hombres, tanto en lo material, en cuanto que somos cuerpo, como en lo espiritual, en cuanto que tenemos alma. Y ese patrimonio que hemos recibido, de donde viene la palabra patria, es un patrimonio triple. En primer lugar, físico, que es lo que ya hablamos recién, territorial. En segundo lugar, un patrimonio cultural, que está relacionado con la historia concreta de Argentina y con todas las patrias. En todas las patrias pasa lo mismo. En el caso nuestro, con una raigambre muy grande en España, la lengua, el español. Y en tercer lugar, un patrimonio espiritual que tiene que ver con el modo de relacionarnos con Dios. Es decir, la religión, la palabra religión viene de religar. Por lo tanto, esos tres aspectos del patrimonio es lo que forma la patria recibido por nosotros y de alguna manera podríamos decir que es la herencia recibida de nuestros padres. Y por eso se llama patria. Y en ese sentido, hay un mandamiento, el cuarto, que dice honrar padre y madre. Por lo tanto, el amor a la patria entra dentro del cuarto mandamiento. El no honrar la patria, el no amar la patria, es un pecado. Es un pecado contra el cuarto mandamiento. Y por eso es que, dado que después de Dios la patria es la que más nos ha dado,
El amor más grande después de Dios debe ser el amor a la patria. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. Eso no es un patrioterismo que agitamos la bandera y la camiseta de Messi el día que juega Argentina. Es algo teológico, que está sentado en la voluntad de Dios, que nos ha dado padres y por lo tanto nos ha dado patria. Bueno, eso sería el primer aspecto. El segundo aspecto, dice Juan Pablo II, es el de nación. Nación viene del latín natio, que significa nacimiento, y hace relación más que nada a las generaciones que han nacido de la patria. Si la patria dice relación a la herencia recibida, la palabra nación hace referencia a los hombres que han recibido la herencia, a los que la han heredado. Hace relación más que nada a los vivientes. Por eso dice natio, nacimiento. La nación es la comunidad de los vivientes, aun cuando ya hayan muerto, de los seres que han vivido, de los seres que viven y de los seres que van a vivir. La comunidad humana, digamos así, propiamente, es lo que se puede llamar nación. Y en tercer lugar, lo que forma la patria en sentido amplio, por eso decimos patria en sentido amplio, está formada primero por la palabra patria en sentido estricto, en segundo lugar por nación, que es eso que acabo de explicar, y en tercer lugar por el Estado. El Estado no es otra cosa que la autoridad dentro de una patria y de una nación. Y la función del Estado es para custodiar, ordenar y conducir a su finalidad propia a la nación y a la patria. Nada más. El Estado, es decir, la patria y la nación necesita una cabeza. El Estado es la cabeza de la patria. Y dice el padre Membiel, el padre Julio Membiel tiene un libro que se llama Concepto Católico de la Política, que se lo recomiendo, lo encuentran en internet. Y él dice, la sociedad política es un conjunto de unidades agrupadas de un poder soberano en vista del bien común temporal. Ese poder soberano es el Estado. O sea que el Estado en definitiva es el poder que permite conducir todas las fuerzas del país al bien común temporal, que es el fin último de la comunidad humana, el bien común. Dice el padre Membiel, tal es la ordenación esencial que Dios, legislador supremo, ha impuesto a la sociedad política. El poder que tiene como orientación concreta el bien común temporal de la colectividad social está exclusivamente al servicio de la nación, o sea, del pueblo jerárquicamente constituido. Entonces, si bien el Estado es la autoridad, sin embargo, está al servicio de la patria y de la nación. Jamás podría existir, tendría que existir un Estado que esté en contra de la patria y de la nación, porque eso sería una esquizofrenia mortal. Y sigue diciendo el padre Membiel, y precisamente la ordenación divina manifestada por la ley natural dice que si el Estado debe ordenar al bien común todos estos derechos del hombre, hombre individuo, hombre familia y hombre sociedad, debe ordenarlos, no devorándolos, sino defendiéndolos y protegiéndolos. Porque para esto viven los hombres en sociedad, para proteger sus legítimos e inalienables derechos, que no podrían hacer valer en la selva, donde imperaría la ley del más fuerte. De manera que la razón que justifica la existencia y la necesidad del Estado condena el estatismo. Entonces,
hay una razón que justifica la existencia y la necesidad del Estado, y esa razón y esa existencia viene de Dios, pero en servicio de la nación y en servicio de la patria, nunca en contra de ella. El Estado no es para suprimir, sino para asegurar los derechos de las unidades que le están subordinadas. Entonces, con esto nos voy acercando al, digamos así, al cenit de mi charla, porque les he explicado entonces que el concepto de patria en sentido amplio está formado por el concepto de patria en sentido estricto, por el concepto de nación como comunidad nacional y por el Estado. Pero en una jerarquía y en una coordinación tal en que jamás se pueda negar los valores de la patria y de la nación. Hoy, lamentablemente, tenemos un Estado que está en contra de la patria. ¿Por qué no lo voy a decir? Lo tengo que decir. Y por eso viene la necesidad de la política. Y acá, ya, como vieron, empecé con el cristianismo y ahora ya me estoy desembocando en la política. ¿Por qué política? Porque la palabra política viene de polis, que significa ciudad, en griego. Pero hace referencia a lo que en Grecia eran las ciudades-estados, es decir, las ciudades, se llamaba ciudad en griego, polis, a la nación, a la patria. Y entonces el gobierno, la autoridad de la polis, o la actividad por la cual los hombres gobiernan la polis, se llama política. Y de esta manera entonces tenemos el origen genuino de la palabra política en contra de lo que hoy significa política. Hoy política es prácticamente sinónimo de bastardismo. Es prácticamente sinónimo de rapiña. Es prácticamente sinónimo de hipocresía. ¿Por qué? Porque la etimología de política es otra. Es algo muy alto y que implica tres cosas. En primer lugar, formar la sociedad, la patria, formarla, crearla. En segundo lugar, estructurarla, darle las constituciones necesarias. Y en tercer lugar, gobernarla. La Argentina ya ha sido fundada, ya ha sido formada. Hemos tenido clases políticas maravillosas que fundaron la Argentina. No les voy a dar clases de historia a ustedes, pero ustedes la saben. Hemos tenido clases políticas que han estructurado la Argentina con sus constituciones, o con su constitución, o con todas las leyes necesarias para que esa... Pero ahora hace falta gobernarla, es decir, ejercer la política en el sentido de gobernar la nación y la patria y conducirla a los valores en que esa patria y esa nación han sido fundadas y se han desarrollado durante mucho tiempo. Aunque en realidad, comparado con otras patrias, la Argentina todavía es muy joven, tiene un futuro magnífico. Y por eso es que acá entramos entonces en la unión de los dos términos de esta charla. Porque entre el cristianismo, nosotros los cristianos, ante la política, eso es lo que ustedes me pidieron. Entonces ahora nos damos cuenta que si el mismo cristianismo, es decir, Cristo amó su patria, tuvo una patria, asumió la patria, nos dio una patria que es teológicamente nuestra, por lo tanto, tenemos que gobernarla por Dios. No queda otra solución.
Si nosotros somos conscientes que los que gobiernan la patria no lo hacen en bien de la patria, tenemos que ser nosotros los que asumamos el gobierno de la patria, es decir, que asumamos la política. Por eso ser político no significa politiquear, no significa juntarse en un bar a tomarse un café o un whisky para hablar y sacarse las ganas de desahogarse diciendo cosas acerca de la patria. Eso no es política. Política es gobernar la patria. Y gobernar la patria significa tomar el poder. Suena crudo porque puede sonar como que soy ambicioso, como que tengo delirios de grandeza, pero no. Cuando digo poder, digo autoridad. Me refiero a la autoridad, no al poder personal, sino me refiero a ejercer la autoridad que viene de Dios, en bien de la patria, para regir la patria, porque eso es lo que hace el Estado, regir la patria, la rige. No la ahoga, no la suprime, no la oprime, la rige. Y por eso es que ustedes que están ahora formando este partido, tienen que asumir esa realidad teológica y asumirla ustedes mismos, ustedes propiamente, particularmente. Y por eso, bueno, es que les digo que teológicamente ustedes, como cristianos, tienen la obligación de buscar ser autoridad, de regir la patria. No es ambición, no es deseo de delirio de grandeza, no es deseo de oprimir, no es deseo de robar, es obligación cristiana. En segundo lugar, si el Estado está en manos de enemigos de la patria y de la nación, entonces va a ser imposible que nosotros alcancemos la perfección del hombre que debemos alcanzar, y no solamente nosotros, sino nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos. No solamente qué país le vamos a dejar, no solamente si van a tener para comer o no comer, sino que no van a alcanzar la perfección que la patria les ayuda a alcanzar. Sin la patria no podemos ser verdaderamente seres humanos, no podemos alcanzar la perfección del ser humano, porque para eso está la patria como sociedad natural. Si nosotros no luchamos para alcanzar la autoridad del Estado, eso corre un peligro muy serio. Ustedes saben, yo no voy a entrar ahora a hacer un análisis de realidad, aunque lo podría hacer, pero no es el momento. Ustedes saben que la patria hoy está en peligro. En tercer lugar, muy importante para un cristiano, la patria es necesaria para alcanzar la vida eterna. Porque una patria en la que gobiernen inmorales y que empiezan a estructurar la educación y todas las estructuras de la patria en base a la inmoralidad, facilita el extravío de nuestros hijos y por lo tanto facilita la condenación eterna en el infierno. Una patria bien estructurada, con los principios naturales, respetando la autonomía propia de las cosas, ayuda a que la gente, a que el hombre alcance la bienaventuranza eterna, es decir, el cielo. Por eso yo le estoy dando razón a ustedes, para que ustedes se den cuenta cómo un cristiano no puede renunciar aunque no le guste, aunque sienta repugnancia de tener que meterse en política. Las cosas que están en juego son tan grandes que nadie puede echarse atrás. Y en cuarto lugar, recordar que Jesucristo, si bien Él es Dios y vino para darnos los medios de santificación y de alcanzar el cielo,
Sin embargo, Él no solamente es Rey del cielo y de lo eterno. Él es Rey de todo, también de lo temporal. Por lo tanto, Cristo, somos cristianos. Ustedes me pidieron la charla de cristianos, católicos o evangélicos. Pero si somos cristianos, tenemos que querer que Cristo reine también en la realidad temporal, en la política, en la economía, en el deporte, en el trabajo, en las relaciones internacionales, en todo lo que estructura temporalmente una patria, porque la patria es temporal. Con el fin del mundo se va a acabar la patria. Pero le estoy dando las razones por las cuales los valores de la patria tienen que triunfar. Y si ustedes no se ocupan de la política, en ese sentido, nunca van a triunfar esos valores. Y Pío XI, Mussolini, un totalitarista del Estado, el fascismo es un totalitarismo del Estado, lo acusó a Pío XI y a la Iglesia en su momento en Italia de estar metiéndose en política. Entonces Pío XI dio un discurso a los dirigentes de la Federación Universitaria de Católicos Italianos, o a la Federación Católica de Federación de Universitarios Católicos Italianos, el 18 de diciembre de 1927, donde dice, ¿cómo? Nos critican porque nos metemos en política. Y entonces dice, el campo político abarca los intereses de la sociedad entera, y en este sentido es el campo de la más alta caridad, la caridad política, la caridad de la sociedad. Entonces el Papa Pío XI dice que no hay caridad más alta al prójimo que dedicarse a la política en este sentido que yo lo acabo de decir. Hay que hacer un esfuerzo permanente para cuando decimos política que no se nos venga el concepto que tenemos siempre. Política es el gobierno de la polis. Pero cuando nosotros nos ocupamos de eso, estamos ejerciendo la más alta caridad con el prójimo. Y por eso, dice el Concilio Vaticano II, se dedicó especialmente a esto y le dedicó un decreto sobre el apostolado de los laicos. Laico se llama al que es el puro bautizado. Yo no soy laico porque yo tengo el carácter sacerdotal. Ustedes sí son laicos porque ustedes son bautizados, simples bautizados. El sacerdote de alguna manera ha salido del mundo. Yo he salido del mundo, he renunciado al mundo. Tengo el celibato sacerdotal, no elegí libremente el celibato. No tengo una familia. Me salgo del mundo. ¿Para qué? Para dirigirlos a ustedes en el camino al cielo. Pero ustedes están en el mundo. Y Jesús dice en la última cena, dice, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Son ustedes los que tienen que transformar el mundo desde adentro, no yo. Yo tengo que dirigirlos a ustedes espiritualmente. Por eso estoy dando esta charla. Para iluminarles la inteligencia, pero son ustedes los que tienen que de adentro de la sociedad transformar el mundo. Y por eso el Concilio Vaticano II dedicó este decreto sobre el apostolado de los laicos que se llama Apostolicam Actuositatem, que se traduce como la actividad apostólica. Actuositatem, actividad. Y dice el Concilio Vaticano II, dice, la obra de la redención de Cristo, que es suyo tiende a salvar a los hombres, comprende también la restauración incluso de todo el orden temporal. O sea, lo que se da en el tiempo, la organización del país es algo que se da en el tiempo, en lo temporal. Por tanto, la misión de la Iglesia
cuando decimos iglesia también decimos todos los que creen en Cristo, podemos decir, la misión de los cristianos no es solo anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Empapar todo el orden temporal con el espíritu del evangelio. Por consiguiente, los laicos, siguiendo esta misión, ejercitan su apostolado tanto en el mundo como en la iglesia, lo mismo en el orden espiritual que en el temporal. Órdenes que por más que sean distintos, se compenetran. Es lo que yo les decía recién. La patria, que es algo temporal, que busca el bien común temporal, ese es el fin último de la patria, está compenetrada con el fin último del hombre, que es el bien común eterno, que es Dios. Por lo tanto, una patria mal estructurada desfavorece el alcanzar el fin último, que es Dios. Porque la realidad de la patria, si bien tiene una autonomía propia, en economía no vamos a rezar el rosario para que ande bien la economía. Un ministro de economía no puede decir, bueno, para que ande bien la economía ahora vamos a hacer grupos de oración. No, tiene que respetar las cosas propias y la autonomía propia de la economía. Pero esa economía ayuda a la salvación del hombre si la economía está estructurada con las leyes naturales de la economía. Porque, como dice el Concilio Vaticano II, por más que sean órdenes distintos, se compenetran en el único designio de Dios, y es que la patria y los hombres individuales de la patria alcancen la vida eterna, que en definitiva es el último fin. El laico, que es a un tiempo fiel y ciudadano, debe comportarse siempre en ambos órdenes con una conciencia cristiana, tanto en la vida personal, con los sacramentos, la misa del domingo, la comunión, la confesión, como en la acción política. Bueno, y termino, ya voy por 42 minutos, pero con esto termino con una frase de el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, número 205. Fíjense lo que dice el Papa. Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. Católicos que apunten a las raíces de los problemas. La política tan denigrada, ¿ven cómo el Papa también se da cuenta de que la política ha perdido un prestigio? La política tan denigrada es una altísima vocación, dice el Papa Francisco. Es una de las formas más preciosas de la caridad. Lo mismo que decía Pío XI, y lo cita Pío XI acá. Porque busca el bien común. Por eso es un altísimo grado de caridad. Porque busca el bien común de toda la sociedad. Y sigue diciendo el Papa Francisco, ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad. Quizá esos políticos a quienes les duela realmente la sociedad sean ustedes. A lo mejor Dios está escuchando la oración del Papa Francisco. A quienes les duela la realidad, les duela el pueblo, les duela la vida de los pobres. Y yo agrego, como Cristo, que lloró. A Cristo le dolía la patria. Tiene que dolernos la Argentina, pero ese dolor tiene que brotar acción. No puede brotar solamente lamento. Sigue diciendo el Papa Francisco, es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren
que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. ¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Es decir, la oración. Estoy convencido de que a partir de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social. O sea, lo que dice el Papa, la apertura a la trascendencia, la apertura a Dios, la apertura a Cristo, ayuda a solucionar los problemas concretos de nuestra patria. Bueno, con eso termino.